¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Hace unos días veíamos unas curiosas imágenes con el presidente de Indonesia acampando en medio de un bosque. No es un lugar cualquiera, es el lugar donde quiere que se cree la nueva capital del país, de nombre Nusantara. ¿Y esto por qué? Entre otras cosas, porque Yakarta, una ciudad con 10 millones de habitantes, está literalmente colapsando, hundiéndose bajo el agua y entre los escombros de la basura que no saben dónde meter. Así que han decidido tomar una decisión al mayor, marcharse del lugar y empezar de cero. Pero hoy toca hablar de Dubái, una ciudad, Dubái, que quizá en el futuro tenga que hacer una migración similar. Bueno, ya la mayoría, quien más quien menos, sabe lo que es Dubái, una de esas ciudades de los Emiratos, una de esas ciudades creadas a partir de una aldea prácticamente, de un pequeño puerto pesquero, hasta convertirlo en una enorme ciudad de rascacielos, centros comerciales y gigantescas avenidas con un clima tremendamente extremo, puesto que está absolutamente rodeada por desierto. De hecho, más del 80% de la extensión donde está Dubái y todo su territorio es desierto puro y duro, arena, y ahí no se puede hacer nada más que lo que hacían los que moraban en ese lugar, que eran tribus nómadas que se iban moviendo y que en algunos momentos, lógicamente, estaban también instalados en el mar. De eso, en muy poco tiempo, Dubái pasó a ser esa gran ciudad que es, con nada menos que 3,3 millones de habitantes, pero que actualmente visitan, o mejor dicho, visitaban antes de la pandemia nada menos que 16 millones de personas al año, siendo la cuarta ciudad del mundo más visitada por el turismo. 3,3 millones de habitantes, 16 millones de visitantes, que ahora, lógicamente, son muchos menos por todo lo que ha ocurrido. Pero es precisamente el turismo, podríamos decir, el gran éxito, el gran boom de Dubái, pero Dubái es mucho más. Dubái es una especie de puerta hacia el futuro para un emirato, los Emiratos Árabes Unidos, que viven y han vivido exclusivamente del petróleo y que en un momento determinado se plantearon que el petróleo efectivamente se les iba a acabar y que para sostener sus estructuras y sistemas, sean lo positivos o buenos que sean, tenían que hacer algo distinto. Y al calor de esas ideas nació Dubái, una ciudad que, como digo, se ha concebido y se ha creado como un parque temático para que los occidentales o cualquier persona del mundo vaya a visitar esos grandísimos rascacielos, avenidas y enormes centros comerciales, además de todas esas urbanizaciones de lujo que a día de hoy muchas de ellas siguen vacías o son simplemente una especie de limbos donde las personas entran, salen, pero nunca se quedan. Pero por si algo se caracteriza a esta ciudad en medio del desierto, precisamente, y no se habla mucho de eso, es por ser la ciudad que tiene la peor huella climática per cápita del mundo. Hay muchas cosas que son extrañas y diferentes en Dubái, como por ejemplo que la mayoría de los locales tienen un trabajo, pero en la práctica prácticamente no trabajan, porque los que son dubaitíes, los que son oriundos, herederos de las familias que crearon ese emporio con el petróleo, tienen prácticamente la vida resuelta con el dinero que les da el Estado. El Estado te da dinero para todo. Incluso si te casas, por supuesto, con una mujer también del lugar, te dan dinero directamente en una ciudad y en un país en el que hay que poner aire acondicionado hasta en las estaciones de autobús. Bien, la peor huella climática del mundo y una ciudad que se encuentra empotrada entre el mar, cuyo nivel va creciendo poquito a poco, y un desierto que no para quieto. ¿Cómo creas algo estable? ¿Cómo creas algo que se pueda poner de una manera perdurable en un sitio así? Bueno, pues lo que han hecho es eso, crear esa mega ciudad que ahora tiene unos gravísimos problemas de todo tipo, pero especialmente ahora que en los últimos años, ahora que en los últimos tiempos han aparecido muchos vídeos de escarnio e incluso de burlas sobre Dubái, el gran problema que tiene Dubái muy pocos comentan y hablan de él. Y ese problema es literalmente que el desierto se lo está comiendo. Bueno, la superficie de desierto que tienen los Emiratos Árabes Unidos es aproximadamente, como digo, el 80% de todo el área y sería un área equivalente a la de Portugal. Y buena prueba de la velocidad a la que se construyó este parque temático para visitantes es el hecho de que, bueno, como salió en el año 2009 en YouTube y ha sido objeto, como digo, de muchas burlas, la ciudad ni siquiera ha tenido una red de alcantarillado completa hasta la fecha. Y se hicieron virales esas imágenes, no sé si lo sabéis, de los camiones de la caca. ¿Qué es eso de los camiones de la caca? Pues básicamente que en Dubái ni siquiera al haber una red de alcantarillado, ese superedificio que es el Burj Khalifa tenía una conexión para poder extraer todas las aguas fecales de ese edificio, hasta el punto que el Burj Khalifa, aunque parezca mentira,
un lugar que genera aproximadamente, se calcula, 7 toneladas de residuos humanos al día y que, mezclado con el agua, suman 15 toneladas, ha tenido que extraer todo ese conglomerado de aguas fecales en camiones cisterna que van evacuando no solamente del Burj Khalifa, sino de muchas de las grandes ubicaciones de la ciudad hacia otro lugar donde se pueden tratar todas esas aguas. Adelantaron la construcción lo más rápido posible de todos estos lugares antes que crear una red de alcantarillado que fuera parejo al tamaño de la ciudad. Y lógicamente, aunque esto es cierto y está verificado que esos camiones de la caca existen, han estado trabajando mucho para mejorarlo, han estado trabajando mucho para cambiarlo y hay muchas zonas de la ciudad que tienen una red de saneamiento de las aguas residuales. Pero no va a ser hasta el año 2025 en que se complete completamente, valga la redundancia, toda esa red de alcantarillado para que la ciudad de Dubái sea completamente independiente en lo que se refiere a las aguas fecales, al tratamiento de los residuos del agua. Así que sí, los camiones de la caca y de la suciedad van a continuar yendo a Dubái y saliendo de la ciudad para poder tratar todos estos residuos adecuadamente. Esto es solamente una anécdota de la filosofía de una ciudad que ha creado además esas impresionantes urbanizaciones, dragando los suelos de frente al mar y destrozando todo el ecosistema marino con esas urbanizaciones de La Palmera o del Mapa del Mundo, muchas de ellas que están todavía medio vacías o completamente vacías y que, estando vacías, se están hundiendo, con lo cual nunca nadie las va a ocupar. Pero si este hundimiento, si el hecho de que el mar se va comiendo todas estas islas artificiales con el dragado del agua del fondo del mar mediante barcos, todavía es más acuciante y peligroso para la ciudad el crecimiento del desierto. Se calcula que entre el año 2002 y el año 2020, Dubái ha perdido casi el 60% de su suelo fértil, del suelo donde cultivar, al mismo tiempo que la ciudad crecía espectacularmente de población y por lo tanto los consumos de agua y de alimentos. Consumos, lógicamente, que al estar en un sitio tan extremo con temperaturas tan altas y con el desierto al lado, hacen que sea muy complicado y muy salvaje energéticamente poder mantener ese lugar. Por eso lo de la peor huella energética del mundo en esa ciudad. Y lógicamente también se han puesto manos a la obra y se han puesto a trabajar en ello buscando distintos tipos de proyecto que aliviaran este problema. Y uno de los proyectos estrella que se estuvo desarrollando a mitad de la década pasada era un proyecto que pretendía plantar 1 millón de árboles dentro de la ciudad de Dubái. Si por algo se caracterizan los que gobiernan esta ciudad y las cosas que se hacen ahí, es porque siempre están buscando matar moscas a cañonazos. Lo hicieron creando un Burj Khalifa sin red de saneamiento, lo hicieron creando todas estas urbanizaciones extrayendo la arena del mar cuando te sobra la arena del desierto, o podrías haber creado zonas inundables puesto que te sobra directamente el territorio, e igualmente también para atajar el problema del avance del desierto, se propusieron empezar a plantar árboles de manera masiva. Una operación que fue un rotundo fracaso y a día de hoy se reconoce que prácticamente del 1 millón de árboles que se plantó en la ciudad, en áreas nuevas no queda ni uno en pie. ¿Y eso por qué? Pues básicamente por lo mismo de lo que cojea Dubái, que es todo un decorado, es todo un trampantojo. Se plantaron los árboles, se empezaron a cuidar, pero luego empezó a haber rumores de que iba a haber operaciones urbanísticas en el lugar donde se habían plantado los árboles, y aunque al final esas urbanizaciones no llegaron, los árboles dejaron de ser cuidados. Lógicamente un árbol, aunque sea un árbol autóctono del lugar, que es lo apropiado, necesitan mucho cuidado y un agua muy específica, acabaron muriendo la inmensa mayoría de ese 1 millón de árboles. Un absoluto desastre, un fracaso en el que unos y otros se echan la culpa sin saber muy bien qué es lo que ha pasado. También se han hecho otro tipo de intentos, otro tipo de búsquedas de cómo solucionar el problema, y una de las búsquedas que se ha hecho es haciendo un plan exactamente igual que lo que hace China y en otros muchos lugares del mundo, que es crear artificialmente la lluvia. Y se gastaron ingentes cantidades de dinero lanzando yoduro de plata al cielo a través de avionetas con las mejores empresas del mundo. Esto es un sistema recurrente en Dubái. Como no hay suficiente tecnología ni conocimiento aunque trabajen en ello, tienen siempre que recurrir a empresas extranjeras. Y hay una bolsa de técnicos, de ingenieros, de arquitectos, de economistas, etcétera, en Dubái, que se dedican justamente a asesorar a las autoridades locales, cobrándoles inmensas cantidades de dinero, puesto que son occidentales y además son los mejores teóricamente en su campo. Y así comenzaron a irrigar el cielo de Dubái con yoduro de plata, como se hace en otros muchos sitios, especialmente en China, donde más avanzados están con esto, intentando hacer llover más en la ciudad. ¿Y el resultado cuál fue? Pues un desastre. No consiguieron nada. Así que, llegados a ese punto, intentaron una nueva acción ya a la desesperada.
el año 2018 aparecieron estas impresionantes imágenes que alguno diría de salida que son fotomontajes, que no son reales, pero son verdaderamente reales. A bien se le ocurrió la brillante idea de mostrar desde el cielo el movimiento de la naturaleza frente a las infraestructuras fabricadas, construidas por el ser humano. Y estas imágenes son perfectamente un símbolo visual, no hace falta decir nada más, de cómo el desierto se mueve, se desplaza y no respeta nada de lo que los humanos hacemos. Aquí tenéis la presentación del problema en un esplendor y una belleza que pocas veces habíamos visto antes. Pero el problema realmente no es tanto que se cubran las carreteras o que se cubran los edificios, sino que pasa, como digo, con la superficie cultivable, que poco a poco va desapareciendo y a toda velocidad. Y lo que hicieron los dubaitíes ya a la desesperada es contratar a una empresa noruega que tiene una tecnología muy especial con la que irrigan con una suerte de arcilla húmeda el suelo del desierto, con un componente, esa arcilla húmeda, que se adhiere inmediatamente como el pegamento a la arena y la va recubriendo poco a poco y la va dejando debajo, hasta crear una especie de superficie fértil, artificial, creada artificialmente, con un material, como digo, arcilloso, que acaba ocupando nada menos que medio metro de altura. Y sobre esa base de material arcilloso se puede cultivar con muchísima más calidad y se puede trabajar igualmente de manera que se absorbe el agua sin que desaparezca tan rápido, se conserve en esas capas de arcilla e igualmente también se retengan los nutrientes. Y con esta técnica que están experimentando han conseguido avances muy importantes, avances muy buenos. Han mejorado bastante la forma que tienen de poder cosechar y poder crear toda clase de vegetales para abastecer esta gigantesca ciudad. Y de paso, y lo que es más importante, es una doble misión, un doble reto. Por un lado, poder cultivar en lugares donde hoy en día ya es imposible, y por otro lado, frenar el avance del desierto con naturaleza, con vegetación. Pero todo esto tiene todavía un problema y es una planta piloto, es un programa piloto que está teniendo bastante éxito, pero todavía tiene muchísimo camino por recorrer. Y el problema básicamente es lo que falta en la ecuación. ¿De dónde sale el agua? Y el agua tiene que salir de desalinizadoras. Y lo que ocurre es que si no haces un proceso muy costoso de purificación y muy caro, y aún así el agua sigue teniendo un alto contenido en sal, el resultado de las cosechas y la supervivencia de estas plantas está puesto bastante en duda y no se consiguen muy buenos resultados si el agua no es de una calidad extrema. Así que ahora mismo el último recurso en el que están trabajando es justamente esto, aparte de en otros recursos muy importantes como es precisamente megaplantas solares en medio del desierto. Hay un proyecto de construcción de una planta solar de nada menos que 1 gigavatio de capacidad que cuando esté terminada va a ser una de las mayores del mundo. Y de esta manera en Dubái siguen trabajando para contener la fuerza de la naturaleza en un lugar que es absolutamente artificial respecto a las fuerzas que lo rodean. Diríamos que no es el mejor sitio del mundo, ¿verdad? Colocar en un lugar alrededor del desierto con temperaturas extremas una megaciudad. Pero eso es exactamente lo que están haciendo en Dubái. Como digo, a un coste muy alto y con una huella energética muy fuerte, en un lugar además en el que a veces hay crisis, se acumulan las deudas y en el que el futuro es incierto, teniendo en cuenta que los ingresos del petróleo cada vez están menos disponibles y hay que seguir haciendo y construyendo una economía nueva. ¿Y qué tiene que ver todo esto con España?, te preguntarás. Bueno, pues que Dubái tiene exactamente un problema muy parecido al de nuestro país desde el punto de vista financiero, aunque son problemas distintos. Dubái invierte, se gasta los millones que gana de los petrodólares que ha ido acumulando en todos estos años para intentar generar un ecosistema nuevo en un lugar extremadamente hostil y árido como es el lugar donde viven estas tribus que ahora son todos multimillonarios y oligarcas en el lugar. Y en España no tenemos esos millones que nos caen del petróleo, del cielo, pero sí tenemos esos millones que nos caen del cielo de la Unión Europea. Y se está demostrando algo bastante impactante y llamativo en el último año, que es cómo la Unión Europea nos presta dinero con montones de condiciones para poder paliar los efectos de la pandemia, pero se demuestra que si no hay en el lugar un ecosistema lo suficientemente rico de empresas y lo suficientemente rico de talento, no somos ni siquiera capaces de manejar los fondos que nos traen. O sea, ni siquiera irrigar un sistema con millones que vienen caídos del cielo te permite o te garantiza un nivel de progreso equivalente, porque hace falta la infraestructura humana, intelectual y empresarial para poder absorber como si fuera un suelo fértil todo ese dinero para hacer brotar, para hacer crecer cosas nuevas.
Estamos viendo como en España hay montones de problemas para que las administraciones públicas siquiera sean capaces de cumplir los pliegos de condiciones y digerir la cantidad de millones que nos están cayendo, que nos van a caer en lotes de la Unión Europea, que solo llega a determinadas empresas grandes, que no se cumplen los plazos, que no hay suficientes proyectos y, como digo, tampoco en muchos casos hay suficiente infraestructura para que esto se reparta de una manera en la que salgan beneficiadas el mayor número de personas. ¿Qué ocurre en Dubái? Algo muy parecido. Ahí el dinero, como digo, no cae de la Unión Europea, cae directamente de lo que emana del mar y del suelo de esos lugares, pero al final lo que acaban haciendo es construyendo cosas a toda velocidad para intentar generar una economía de donde no la hay, donde no hay un sustento, donde no hay una base económica, e igualmente también, y lo más importante, subcontratando a otros países el talento, pagando montones de dinero, es lo que hacemos aquí respecto al tema de la energía, por ejemplo, para intentar tener proyectos con los que poder construir algo para el futuro, porque localmente es imposible de abarcar tanto dinero y de poderlo gestionar con los recursos y el talento que tiene el propio país. En el mismo Dubái, el 88% de los habitantes son trabajadores extranjeros que van desde los sirvientes, que son la inmensa mayoría, hasta las élites occidentales que están trabajando allí para las clases más pudientes locales, que son nada menos y nada más que el 12% de los habitantes. Así que, queridos amigos, esta es la historia y los problemas de Dubái, al que se está comiendo literalmente el desierto. Veremos hacia dónde evolucionan estas ciudades y en este mismo canal, además, os contamos el caso de NEOM, otro megaproyecto que deja en mantilla a Dubái, una especie de huida hacia adelante para crear algo, para construir algo radical, diferente y gigantesco. Aquí os dejo con el vídeo de NEOM e igualmente con la promesa de que volveremos a atacar este tema con la Ciudad de México, con la ciudad de Yakarta, esas ciudades que están colapsando por los problemas que nosotros los mismos humanos hemos generado, por la forma de gestionarlas o por hacer las cosas en los lugares y de las maneras que no tocaban. Nada más, queridos amigos, espero que este vídeo os haya gustado e interesado. Os pido por favor que os suscribáis y que lo compartáis y nos vemos en un próximo viaje aquí en el Cascarón de Nuez. Hasta luego.